para mi esposa y para mí un placer estar aquí con ustedes en esta tarde y poder adorar a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Como dije antes, mi nombre es Pedro y mi esposa, su nombre es Charo, y servimos en el país de España. Nosotros somos españoles, como ya seguramente sabrán. Vinimos a los Estados Unidos en el año 2002 para asistir a un colegio bíblico, y después en el 2005 regresamos y volvimos en el 2006 para unirnos a una agencia misionera, y llevamos en España como misioneros desde el año 2010. Queremos sobre todo darle gracias por su apoyo durante estos años. Yo creo que debe ser desde el año 2010 que nos apoyan, tanto económicamente, y ya sé que ustedes oran por nosotros, y les damos las gracias de verdad por ello. Solo para que tengan alguna cosa en particular por la que orar, quisiera que por favor orasen por el crecimiento del ministerio allí, espiritual de los hermanos, pero también que Dios añada más personas, y también que Dios traiga al hombre que haya de tomar este ministerio y quedar allí como pastor. Entonces hay algunos hombres en la iglesia que están capacitados, pero bueno, queremos el hombre que Dios tiene para hacerse cargo de la iglesia. Entonces, si esas pueden ser las peticiones de oración que queremos dejar con ustedes. Muy bien, hermanos, pues quisiera compartirles un desafío de la palabra de Dios en esta tarde, y les quiero invitar a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, seguramente encontramos aquí el capítulo más importante, diría yo, en la Biblia sobre la vida cristiana. Juan, capítulo 15. Este es un capítulo que entiendo que debemos de leer y releer y pedir al Señor que nos ayude a vivir estas verdades que encontramos aquí en el capítulo 15 de Juan. Si están allí, por favor, leamos el el versículo 1, donde leemos que el Señor Jesús dice, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjense, por favor, en esa palabra verdadera. Él dice, el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera. En otras dos ocasiones en el Evangelio de Juan, una en el capítulo 1, leemos, por ejemplo, que el Señor Jesús es llamado la luz verdadera, y en Juan capítulo 6, Él es llamado el pan verdadero, o el pan de vida, pero el pan verdadero. Y ahora Él nos dice aquí, yo soy la vid verdadera, la vid verdadera. Ahora, hay una razón para ello. En el Antiguo Testamento leemos en la palabra de Dios que Dios llamó a Israel su viña o su vid. Leemos allí en Isaías 5 y en otros lugares cómo Dios se refiere a Israel como su viña. Nos dice que Él plantó a Israel como una viña, le puso una cerca alrededor, quitó las piedras, hizo un lagar y edificó una torre, y Él esperaba uvas, esperaba fruto, buen fruto, pero la Biblia dice que Él dio, el pueblo de Israel dio como fruto uvas silvestres, malas uvas. Y luego Él continuó diciendo, en ese capítulo de Isaías 5, que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, la casa de Israel, la viña o la vid. Así que Dios plantó a Israel como su viña, pero ellos le decepcionaron, no estuvieron a la altura de lo que Dios esperaba de ellos. Así que cuando el Señor Jesús vino, Él entonces sustituyó a Israel como la vid verdadera. Y Él dice aquí en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera.
Así que, en otras palabras, Dios plantó a Israel, ¿verdad?, como su viña, pero ellos no hicieron bien, y ahora Dios ha plantado otra viña, no la iglesia no es la viña, pero sí el Señor Jesús, Él es, nos dice, la vid verdadera. Ahora, esto es algo que aquellos discípulos necesitaban saber, y nosotros también hoy, en el día de hoy. Esto tuvo lugar en la noche en la que el Señor Jesús fue traicionado, y al día siguiente Él iba a ser crucificado. Y una de las últimas cosas que Él dijo a sus seguidores fue que Él es la vid verdadera, y que ellos, sus discípulos, son los pámpanos o las ramas de la vid. Ahora, fíjense, por ejemplo, ahora en el versículo 2, donde el Señor Jesús comienza a hablar sobre llevar fruto, el fruto. Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, quisiera que viesen conmigo la diferencia entre lo que el Señor Jesús está haciendo aquí y lo que Él hizo en los tiempos del Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento hemos visto que la casa de Israel, el pueblo de Israel, toda la casa de Israel era su viña, o su vid. Y leemos allí en el Antiguo Testamento que cuando la casa de Israel no hacía bien, no obedecía a Dios, entonces Dios traía juicio contra la casa de Israel. Ahora, sabemos que en esas situaciones, cuando Dios trajo juicio sobre Israel, leemos en la Biblia que había algunas personas que estaban haciendo lo bueno, estaban obedeciendo a Dios. Por ejemplo, recordarán que cuando Dios trajo juicio sobre Israel, por ejemplo, leemos que Daniel estaba haciendo lo correcto, él estaba haciendo el bien. Leemos de aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerdan? Ellos también estaban haciendo bien. Ezequiel estaba haciendo bien, y Jeremías también. Ellos vivían para Dios, obedecían sus mandamientos, pero ¿saben qué? Ellos fueron llevados cautivos como el resto de la nación. Fueron llevados cautivos, ¿recuerdan? Ahora, esto es lo que necesitamos ver ahora. En el Antiguo Testamento Dios trataba con toda la nación de Israel, y cuando la mayoría de la nación, andaba mal, toda la nación era juzgada. Pero hoy Dios trata con individuos. Su trato es individual. Y por eso no se trata de si toda la iglesia se reconcilia con Dios, se pone a bien con Dios o no. Es un asunto de si yo, de manera personal, estoy bien con Dios o no. No se trata de si toda España o todos los Estados Unidos, ¿verdad?, o toda la comunidad hispana aquí, si toda ella está bien con Dios, tiene una buena relación con Dios o no. Se trata de si usted mismo está a bien o quiere tener una relación correcta, estar a bien, estar reconciliado con Dios o no. Porque verán, él pone aquí el énfasis en Juan 15, en el versículo 2, pone el énfasis en el individuo, lo hace muy personal. Fíjense cómo dice en el versículo 2 al principio, todo pámpano. Eso significa uno, ¿verdad? Pámpano está en singular y está enfatizando esa necesidad individual. Usted y yo debemos preocuparnos por nosotros mismos. Ahora, es una cosa el estar preocupado, tener una carga por toda la nación. Yo no estoy en contra de eso, claro. Una cosa también es estar preocupado o tener una carga por toda la iglesia, y tampoco estoy en contra de ello, pero
si usted y yo no tenemos cuidado, podemos llegar a descuidarnos personalmente y no preocuparnos de cómo estamos nosotros individualmente. Y podemos, como digo, preocuparnos por cómo están todos en general, pero eso no hace mucho bien. Eso no hace muy bien, porque, verán, nunca ha sido un grupo grande de personas que se reconcilian o que están, vamos a decir, se arreglan en su relación con el Señor. Siempre son personas, una a una, las que se reconcilian con el Señor. Así que lo que quiero enfatizar es el asunto personal. Él dice, todo pámpano, lo hace singular. Cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, hemos de preocuparnos de cómo estamos nosotros individualmente. Ahora, quiero que vean ahora el énfasis que el Señor nos trae a continuación sobre la importancia de llevar fruto. La importancia de llevar fruto. El Señor, si usted es hijo de Dios, usted ha nacido de nuevo, el Señor nos ha salvado a usted y a mí y nos ha unido al Señor Jesucristo, con un solo propósito. Y ese propósito es el de llevar fruto. El de llevar fruto. Y vemos aquí la importancia del llevar fruto en el versículo 2 de Juan capítulo 15. En primer lugar, Dios nos muestra cuán importante es el llevar fruto cuando dice que si no lleva usted fruto, le voy a quitar. Leamos allí en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, el problema con muchos cristianos es el siguiente. Pensamos que tenemos el derecho de vivir como nosotros nos parece, como nosotros queremos, de hacer lo que queremos y de ser lo que queremos nosotros ser, y olvidamos entonces el hecho de que cuando el Señor Jesús nos salvó y fuimos unidos a Jesucristo, tal como la vid y los pámpanos, ¿verdad? Están unidos, y la Biblia nos enseña además cómo como hijos de Dios ahora somos puestos en Cristo cuando somos salvos, y olvidamos entonces que la razón por la que el Señor hizo todo eso fue con un propósito, y el propósito es para que llevásemos fruto para su gloria. Ahora, cuando los cristianos olvidamos eso y comenzamos a hacer lo nuestro propio, lo que nosotros queremos, y olvidamos el propósito de Dios para nosotros, entonces vienen los problemas. Por ejemplo, no es necesario que usted vaya allí, pero recordará la historia en Hechos capítulo 5 de dos personas, un hombre y su esposa, Ananías y Zafira. ¿Recuerdan la historia? Hasta donde sabemos, esas eran dos personas salvas que conocían al Señor, un hombre y su esposa, eran parte de la iglesia, y no hay ninguna indicación en la Biblia que insinúe que estuvieran perdidos. Aparentemente eran personas que afirmaban ser cristianas, y sin embargo ellas no estaban involucradas en llevar fruto. La Biblia nos lo deja claro en Hechos capítulo 5, de que ellos estaban interesados en una cosa: estaban interesados en dinero. Y cuando todos los demás en aquel entonces vendían lo que tenían y traían su dinero al Señor, ellos vendieron, Ananías y Zafira, lo que tenían y lo guardaron y dieron algo de ello, y al hacerlo mintieron al Señor. Ahora, ¿qué estaban ellos haciendo? Ellos no estaban llevando fruto. Estaban tratando de conseguir dinero para ellos mismos. ¿Y recuerda usted lo que el Señor hizo? Sí lo recuerda, ¿verdad? El Señor los quitó.
Y hermanos, esa es una ilustración clara de lo que el Señor está diciendo aquí, cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, mi Padre lo quitará. Esa es una ilustración clara. La advertencia del Señor es que si no llevamos fruto, Él quitará a algunos de nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere que veamos la importancia de llevar fruto. Es para eso que estamos aquí. ¿Por qué cuando el Señor le salvó, no le llevó a usted ya directamente a su presencia, sino que nos dejó aquí? ¿Por qué? Bueno, porque Él quiere que llevemos fruto. Que llevemos fruto para su gloria. No estamos aquí para impresionar a otras personas. No estamos aquí para conseguir cosas y más cosas, ¿verdad? Ni para dejar una huella en este mundo. Estamos aquí para llevar fruto. Ahora, fíjense también de qué otra manera el Señor nos muestra la importancia de llevar fruto. Miren de nuevo en Juan 15, en el versículo 2, Él no solo nos muestra la importancia de llevar fruto diciéndonos que su Padre, Dios el Padre, quitará a aquellos que no lleven fruto, sino fíjense lo que dice en la última parte del versículo 2. Juan 15, última parte del versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Más fruto. Así que vemos que el Señor está interesado en que sus hijos lleven fruto y ahora nos dice que está interesado en más fruto. Más fruto. Eso quiere decir que ninguno de nosotros hemos hecho lo suficiente. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, el Señor quiere más. Quiere más de nuestras vidas. Él quiere más. Sea lo que hayamos hecho, Él quiere más. Y cuando comenzamos a tratar de hacer algo para el Señor y tenemos algo de éxito, entonces el Señor nos limpia para que llevemos más fruto, Ahora, recordemos esto, un pámpano o una rama en una vid no tiene otro propósito excepto el de llevar fruto. Un pámpano en una vid no es como una rama de un árbol, ¿verdad? Una rama de un árbol puede servir para proporcionar sombra, ¿verdad? También podemos obtener de ella leña para quemar, pero ¿sabe que de las vides, de los pámpanos de las vides, no se puede conseguir mucha leña para quemar, porque no hay mucho allí, realmente. Una vid es solo buena o solo sirve para llevar fruto, Solo tiene un propósito, y eso es lo que el Señor nos muestra aquí. Hemos de llevar fruto. Y el Señor, hemos visto que quiere fruto y quiere más fruto, y cuando comenzamos a hacer un poco, Él entonces dice que nos limpiará para que llevemos más fruto. Ahora, la pregunta entonces sería, ¿y cómo va el Señor a limpiarnos? Bueno, Él lo hace a través de su palabra. Él utiliza su palabra para limpiar nuestras vidas. Miren el versículo 3 de Juan 15, por favor. Leemos allí en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios, ¿cómo? Por la palabra que os he hablado. Cuando estos discípulos aquí fueron salvos, ¿verdad? Fueron limpios, en primer lugar, lo fue por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, no vayan ustedes allí, pero se nos habla de cómo el Señor nos salvó y nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando usted fue salvo, el Señor le limpió, igual que me limpió a mí. Él nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. Cuando somos salvos, como digo, somos limpios, ¿verdad? De hecho, es que recibimos un buen baño. El Señor nos deja limpios, ¿verdad? Dice la Biblia incluso más blancos que la nieve, ¿no? Pero después de que somos salvos, ¿qué ocurre? Que nos ensuciamos de nuevo, ¿verdad? No vamos a tomar el tiempo, pero ustedes pueden en casa volver 2 capítulos atrás a Juan 13, donde el Señor Jesús le encontramos lavando los pies de los discípulos, y Él nos dice allí en Juan 13 cuál era
cuál era el problema de ellos, específicamente cuando él fue a lavar los pies de Pedro, el Señor Jesús les dijo esto: el que está lavado, Pedro, y esta palabra allí significa el que ha recibido un baño completo, el que está lavado o el que ha recibido un baño completo, dijo el Señor, no necesita sino lavarse los pies. Imaginemos, por ejemplo, que usted tuviera que ir a un riachuelo, a un arroyo, ¿verdad? Y bajar allí para darse un baño y quedara realmente limpio, ¿verdad? Pero luego usted volviera a su casa descalzo. Cuando usted llegase a su casa, antes de meterse en la cama, tendría que hacer ¿qué? Tendría que lavarse los pies, ¿verdad? Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Cuando uno es salvo, recibe un baño completo. El Señor nos deja limpios, pero luego comenzamos de nuevo a movernos en el mundo y entramos en contacto de nuevo con el pecado. ¿Y qué ocurre? Nos contaminamos y necesitamos ser limpios, como el Señor dijo, el que está lavado solo no necesita sino lavarse los pies. Efectivamente, nos contaminamos nuestro caminar y entonces necesitamos ser limpiados de nuevo. Y seguro que ustedes conocen, por ejemplo, esta preciosa promesa en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que, como digo, entramos de nuevo en contacto con el pecado, necesitamos ser limpiados, y ahí tenemos esa preciosa promesa de que el Señor lo hace cuando confesamos nuestros pecados a Él. Aquí en Juan 15:2, el versículo 2, se nos dice que Él nos limpia por o a través de su palabra. Hermanos, una vez que comenzamos a llevar algo de fruto para el Señor, entonces el Señor nos limpia a través de su palabra. Recordarán seguramente este otro versículo. En el Salmo 119, el versículo 9, leemos estas palabras: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo que estoy tratando de que veamos es que si alguna vez usted ha llevado algún fruto para el Señor en su servicio cristiano, el Señor quiere que lleve más. El Señor quiere que lleve más. Ahora, ¿y cómo puede usted llevar más fruto? ¿Cómo puede ser más fructífero, por decirlo así, de lo que usted ha sido? Bueno, eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Pero lo primero que necesitamos ver es que tiene usted que meterse diariamente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que Él nos limpiará para que podamos llevar más fruto. Hemos de meternos en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para mirar otros versículos en este mismo capítulo 15, pero por ejemplo solamente leamos el versículo 7 para que ustedes vean el énfasis de nuevo en la palabra de Dios. En Juan 15, el versículo 7, de nuevo este énfasis en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Otra vez, el énfasis de la palabra de Dios. Y como digo, aunque no tenemos el tiempo para leer, podríamos ver en este mismo capítulo el versículo 10, el versículo 11, el versículo 14, el versículo 20, el versículo 22 y también el versículo 25. Y todos estos versículos nos hablan de la importancia de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Si usted y yo vamos a llevar más fruto de lo que hemos llevado en el pasado, tenemos que meternos cada día en la palabra de Dios. Tenemos que meternos, en la palabra de Dios. Hemos de dejar que la palabra de Dios nos limpie nuestras vidas. Ahora, esta es la pregunta que usted necesita hacerse y que yo también, como cristiano, necesito hacerme. ¿Qué ha limpiado la palabra de Dios de su vida últimamente? ¿Qué ha limpiado la palabra de Dios de su vida últimamente? Porque verán, el problema con la mayoría de nosotros cristianos es el siguiente. Creemos que ya hemos llegado a donde debemos estar
en este asunto de la separación del mundo. Pensamos que, bueno, no hago ya ciertas cosas, ¿verdad?, que solía hacer y que el mundo hace, son cosas que ya he resuelto en el pasado, y por eso pensamos que el tema de la separación está resuelto, que ya no necesitamos pensar más en ello, pero al pensar así nos olvidamos de lo que hemos visto, de que Dios quiere más fruto, que Dios quiere que llevemos más fruto. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir para que podamos llevar más fruto? El Señor tiene que limpiar nuestras vidas a través de su palabra. Hermanos, Dios quiere más. No importa lo que usted y yo hayamos hecho para Él, Él quiere más. Claro que importa en un sentido, obviamente. Él está tomando nota, pero me refiero, Él quiere más de nuestras vidas. Y para ello necesitamos que permitir que la palabra de Dios limpie algo en nuestras vidas. El hecho, hermanos, es que hay algo en todas nuestras vidas que la palabra de Dios tiene que limpiar para que llevemos más fruto. En todas nuestras vidas. No podemos pretender de que ya hemos llegado, no. Ahora, si la palabra de Dios no ha limpiado nada de su vida últimamente, hermano, es que no está creciendo en su vida espiritual. Estamos estancados. Si la Biblia no le está corrigiendo, cambiándole y limpiando su vida, ¿cuánto tiempo hace desde que la Biblia ha hecho esto que acabo de mencionar en su vida? ¿Cuánto tiempo? Bueno, si usted puede contestar esa pregunta, ¿cuánto tiempo hace desde que la Biblia le ha corregido o ha cambiado o limpiado algo en su vida? Si usted puede contestar esa pregunta, usted entonces puede saber cuánto tiempo ha pasado desde que usted ha crecido en su vida espiritual. Oh, hermanos, cómo necesitamos volver a este capítulo 15 y leerlo, meditarlo, releerlo y pedir al Señor que nos ayude a vivir estas verdades, hermanos. Sin duda tenemos que venir ahí y decir, Señor, sin duda que necesito hacer más para ti, eso es lo que tú quieres, y para que yo pueda hacer más, llevar más fruto, tengo que estar más limpio de lo que he estado hasta ahora. Déjeme pedirle algo, hermano, hermana. Cuando usted lea su Biblia, no la lea simplemente con esta manera de pensar, bueno, ya el pastor nos lo ha dicho tantas veces y tantos otros hermanos, ¿verdad? Hay que leer la Biblia. Pues ya leí la Biblia, ya he marcado aquí, ya hoy leí la Biblia. No la leamos con esa actitud, sino que cuando usted abra la palabra de Dios por la mañana, ¿verdad? Cuando usted tiene su tiempo al comenzar su día con el Señor, dígale, Señor, limpie mi vida. Quiero ser un poco más limpio de lo que he sido hasta ahora. Entonces, Señor, podré llevar más fruto para su gloria. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para poder llevar más fruto, tenemos que dejar que la palabra de Dios limpie algo de nuestras vidas para que podamos hacer más para el Señor. Pero noten ahora, por favor, en Juan 15, cómo en el versículo 4 empieza a aparecer esta palabra que es súper importante en este capítulo, es la palabra permanecer. Permanecer. Ahora, esta palabra permanecer es una palabra muy importante en este capítulo. Y esta palabra lleva consigo la idea de continuar, seguir, y aparece, hermanos, 12 veces en este capítulo solamente. Esa palabra, permanecer. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está tratando de transmitirnos a usted y a mí en el versículo 4 de Juan 15 cuando leemos estas palabras? Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La primera cosa que el Señor quiere transmitirnos a usted y a mí es que necesitamos permanecer.
necesitamos permanecer. Y esa es otra manera de decir que hemos de ser fieles. Él está diciendo, sé fiel, sé fiel. Hermanos, esta idea de esta palabra permanecer significa que siga usted adelante, siga con ello, que continúe, que no cambie, que siga usted siendo el mismo. Nuestro problema, hermanos, ¿cuál es nuestro problema en este asunto de permanecer? Bueno, es que nuestras vidas cristianas son como una montaña rusa. ¿Ha visto usted la montaña rusa? Arriba y abajo, ¿verdad? Nos animamos y caemos, nos desanimamos, ¿verdad? Luego escuchamos tal vez una predicación o el Señor nos toca, ¿verdad? Y nos volvemos a emocionar de nuevo con el Señor y tal vez incluso nos comprometemos con Él en algo y luego no lo cumplimos y volvemos, como digo, a caer. Hermanos, nuestras vidas cristianas nos muestran que no estamos permaneciendo. No estamos permaneciendo. Y esa es la razón por la que no llevamos fruto, o es la razón por la que no llevamos tanto fruto como deberíamos, o es la razón por la que no lo llevamos ahora. Hubo un tiempo tal vez cuando llevábamos fruto, pero no ahora. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo. Como digo, el énfasis en esa palabra, el primer énfasis está en la fidelidad, en la fidelidad. ¿Y sabe qué, hermano? No se necesita ningún talento ni ninguna preparación especial para ser fiel. Lo que se necesita es que usted decida en su corazón, por la gracia de Dios, yo voy a ser fiel al Señor. Eso es lo que se necesita. Ahora fíjense de nuevo en un énfasis, otro énfasis en el versículo 4. No solo el Señor dijo, permaneced en mí, sino fíjense lo que dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Para que yo pueda enfatizar lo que debo enfatizar aquí, en este versículo, déjenme decirles lo que el Señor no dijo. El Señor no dijo, permaneced en la iglesia. Ni tampoco dijo, permanezcan en la obra del ministerio. Ni tampoco dijo, permanezcan con otros cristianos. Ahora, como ustedes supondrán, yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas que acabo de mencionar, pero escúchenme bien, por favor. Es posible para un cristiano que un cristiano permanezca en la iglesia, es decir, esté en todos los cultos de la iglesia y aún así no llevar fruto en su vida. Yo sé lo que digo, porque yo he estado ahí, hermanos, y lo he experimentado. Y es posible que un cristiano se asocie todo el tiempo, se junte con otros cristianos todo el tiempo y no llevar fruto en su vida. Pero no es posible permanecer en Cristo y no llevar fruto. Eso no es posible. Permanecer en Cristo y no llevar fruto no es posible. Verán, seguramente ustedes también han visto esto, han oído de personas que han caído en un pecado grave y que estaban permaneciendo en la iglesia e incluso se juntaban con el pueblo de Dios e incluso puede que algunos hasta estuvieran involucrados en hacer la obra del evangelio en el mismo momento en que cayeron, por ejemplo, en adulterio. Ahora, ¿cómo llegaron a hacer eso? Pues escuche, hermano, el permanecer en la iglesia no le mantendrá a usted alejado del pecado. No evitará que usted caiga en pecado. Y el permanecer con el pueblo de Dios tampoco lo evitará. Pero le voy a decir lo que sí lo hará. Permanecer en Cristo sí lo hará. ¿Se da usted cuenta de la diferencia, hermano? En ocasiones los cristianos sustituimos al Señor Jesús por la iglesia. Y otras veces sustituimos al Señor Jesús por otros cristianos, pero Él no aceptará eso. La Biblia nos dice, recordarán ustedes, que Él es celoso, ¿verdad? Y que Él, hermanos, nos cela con un celo piadoso.
de lo que Él nos está hablando es que necesitamos, como hijos suyos, tener esa comunión y compañerismo básico con Él. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es lo que Él está enfatizando. Él está tratando de que veamos que, hermano, el secreto de todo esto, el secreto es esa comunión personal y continua con Él y Él con nosotros. Ahora, claro que a veces hablamos del Señor Jesús como nuestro mejor amigo. Y claro, si somos cristianos debería ser así. Pero no olvidemos una cosa, que aunque Él sea nuestro mejor amigo, no olvidemos que Él es también nuestro Señor. Es decir, Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Hermanos, el secreto es esa comunión personal y continua con Él y Él con nosotros. Ahora, en este capítulo se nos enseña que si somos constantes, llevaremos fruto. Es decir, si permanecemos en Él, si somos constantes, llevaremos fruto. Pero si no somos constantes, no llevaremos fruto. Fíjense cómo dice esto en el versículo 4, por favor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La siguiente cosa que quiero enfatizar en cuanto a este asunto de llevar fruto es el asunto de la constancia. La constancia. La constancia. Hermanos, hemos hablado de la palabra de Dios en el versículo 3, pero ahora en el versículo 4 hablamos de constancia, de ser estables. Habla de permanecer, permaneciendo. Dice, en otras palabras, si no permaneces, no puedes llevar fruto. No puedes hacerlo. No importa cuánto lo intentes, cuánto esfuerzo pongas en ello, si no practicas la constancia, no puedes llevar fruto. Nuestro problema es que no lo creemos. Creemos a veces que como cristianos podemos perder el tiempo, ¿verdad? Volver a las andadas, ser egoístas y no hacer casi nada. Y luego creemos que un día, bueno, voy a sacar la Biblia, la voy a poner debajo del brazo y voy a servir al Señor y voy a hacer grandes cosas. No puedes hacerlo así porque no va a funcionar. No va a funcionar. A veces pensamos que podemos vivir como cristianos vidas egoístas y luego de repente, alguien en mi familia está perdido. Se va al infierno, me voy a arrodillar y voy a orar por él y él será salvo. No, hermano, no funciona así. No funciona así. No podemos hacer nada de esa manera. Es lo que el Señor Jesucristo dijo. Leámoslo de nuevo, por favor, en Juan 15, el versículo 4. Fíjense, como digo, el énfasis ahora en la constancia. La constancia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se dan cuenta? El énfasis está en la fidelidad. En la fidelidad. De nuevo, hermanos, y además hay tanto más en este capítulo que podemos ver. Y como digo, yo creo que es uno de los capítulos para mí más importante en cuanto a la vida cristiana. Juan, capítulo 15. Ahora, para terminar, hermanos, esto que hemos leído es algo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. A sus discípulos. Si usted aún no ha recibido a Cristo, a aquel que murió en una cruz por sus pecados, usted aún no es su discípulo. Aún no es su discípulo. No importa que usted haya podido nacer en el seno de una familia cristiana, eso no le hace a usted cristiano. El ser cristiano es algo personal entre usted y el Señor. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Además, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios sí,
Porque la Biblia es clara cuando dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Hermanos, la paga del pecado, amigos, es la muerte, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento llamado infierno. La paga del pecado es esa, sí, pero las buenas noticias del Evangelio es que Cristo murió por sus pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Él. Es en Él que usted puede ser limpio de sus pecados, que usted puede llegar a ser justificado, que usted puede llegar a ser su discípulo y tener la vida eterna. Si usted no tiene a Cristo todavía, hoy es el día de salvación. No mañana, el diablo le dirá mañana, mañana, no mañana. La Biblia nos dice que mañana no sabemos qué traerá. Es hoy, es ahora. Y usted no estará nunca en un mejor lugar que ahora y con mejores personas que ahora. Estoy seguro que todos aquí queremos, si usted aún no ha venido a Cristo y le ha recibido como su Salvador, que usted lo haga ahora. Y esa es mi oración también. Y para nosotros, hermanos, quiera el Señor ayudarnos, hermanos, a darnos cuenta de que Él quiere que llevemos fruto para su gloria. Que el Señor nos ayude a vivir estas verdades aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar un tiempo de oración, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que hemos escuchado. Sabemos, Señor, que de una u otra manera nos has hablado. Solamente tú conoces los corazones, conoces mi corazón, conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y gracias porque tú siempre nos hablas de una u otra manera. Gracias por tu palabra que hemos escuchado esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que escuchamos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a seguir adelante, siéndote fiel. Mi Dios, ayúdanos a permanecer en ti, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a traer fruto a tus pies. Y gracias de nuevo, Señor, y sabemos que a todos nos has hablado en esta tarde. Y gracias porque tú nos hablas. Gracias por el mensaje, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la predicación que hemos escuchado. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, y que todos nos ayudes, Señor, a poner en práctica tu palabra que hemos escuchado. Bendice a cada hermano y gracias te damos por todo, Señor, y todo te lo dejamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.